Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada sábado comparecemos en este programa para hablar, en este caso, de la mediunidad en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento cuanto en el Nuevo Testamento. Pero antes de iniciar el programa propiamente dicho, como siempre, vamos a iniciarlo con una oración, como se inician todos y cada uno de los actos espíritas. Para ello, abusando un poco de la confianza de que nos vemos ya tantas veces a lo largo de todos estos años, os voy a pedir que cerréis los ojos y, tratando de elevar nuestro pensamiento más allá del lugar en que nos hallamos cada uno de nosotros, en nuestros hogares, vamos a abrir nuestro corazón y a pedirte, Padre nuestro, que estás en los cielos, y también vamos a pedirte a ti, Maestro Jesús, que eres nuestro hermano mayor, ese espíritu puro que tomaste como misión ayudar a la criatura humana, ayudar a todos los hombres a evolucionar, a caminar hacia Dios nuestro Padre. A ti te pedimos, divino amigo, que nos des fuerza, que nos des coraje para vivenciar en nuestras vidas la doctrina que tú nos dejaste y que escribieron un día los evangelistas, esos apóstoles que tú escogiste para transmitirnos tus enseñanzas. También vamos a pedirte, Señor, por todos nuestros hermanos que desencarnaron durante esta semana, durante este día, en especial aquellos que lo han hecho de modo inesperado y violento, para que esta oración sea un láudano, una brisa suave que envuelva a esos corazones que han vuelto de nuevo al mundo espiritual. Así sea. La mediunidad es un tema que a mí al menos me apasiona desde siempre. Amados hermanos, no es verdad que la mediunidad sea patrimonio del espiritismo. La mediunidad es patrimonio del hombre. No depende de las creencias que tengamos, no depende de que seamos espíritas o seamos budistas o católicos, protestantes, evangelistas, en fin, o incluso ateos o agnósticos, que no creamos incluso en nada. La mediunidad no depende de nuestras creencias. Es una facultad con la que Dios nos entregó un instrumento a través del cual
podemos sentir de algún modo la presencia del mundo espiritual y también de los espíritus, que son, como sabemos, los habitantes del mundo espiritual, si bien nosotros también somos espíritus. Estamos reencarnados, evidentemente, unidos a un cuerpo físico, por así decirlo. No se preocupe si usted no cree en la reencarnación, eso no afecta al programa, al tema de esta noche. Creamos o no en la reencarnación, lo que sí podemos y aseguramos siempre, o yo al menos suelo decirlo, es que tendremos un mundo mejor, un mundo físico. El mundo que nosotros vivimos ahora será mucho mejor cuanto más las criaturas que estamos ahora adscritas a nuestro mundo cumplamos la ley de Dios. Nuestro mundo podría ser un verdadero paraíso terrenal. Por lo tanto, ¿qué más da que comprendamos la realidad de la reencarnación, o por el contrario, todavía no seamos capaces de entender que encarnación y desencarnación son dos caras de la misma moneda, es decir, de la vida de los espíritus? Vamos a hacer un pequeño análisis, así somero, un poco superficial, porque son tantos y tantos los fenómenos mediúnicos que aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que estudiarlos en profundidad requerirían una cantidad tremenda de programas, de los cuales, por desgracia para nosotros, no poseemos, y también incluso podrían ser como muy pesado, como muy cansado, ¿no? Profundizar de un modo como requeriría el tema, no es el objetivo de nuestro programa. El objetivo de nuestro programa, yo cuando programo el tema del que voy a hablar, evidentemente me fijo unos objetivos, y el objetivo que me he fijado en este programa de hoy, para este viernes, es precisamente el hablaros un poco de los hechos más notorios y más determinantes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Sin embargo, tenemos que reconocer que en Jesús, en el Maestro Jesús, tenemos el modelo perfecto del ejercicio de la mediunidad. ¿Por qué? Porque la mediunidad, amados hermanos, como os digo, es una facultad común a todos los seres. Absolutamente todos los seres humanos somos médiums, lo dice Kardec en la Codificación Espírita. Luego están los distintos grados de esa facultad mediúnica, pero todos somos capaces de sentir el mundo espiritual de algún modo. Los hermanos espirituales superiores esto le aclaran a Allan Kardec durante la codificación. Muchas veces hemos oído hablar la facultad mediúnica como un don que Dios da a unos seres escogidos o elegidos, sin pretender desvirtuar, ni menospreciar, ni menoscabar, ni anatematizar las creencias que nadie pueda tener o entender. Sin embargo, debemos decir que en el espiritismo los hermanos espirituales que comparecen para dar las enseñanzas sobre el mundo espiritual, porque es bueno entender que el espiritismo
no es la doctrina de Allan Kardec. Allan Kardec es el codificador del espiritismo, pero el espiritismo es, en definitiva, la doctrina de los espíritus superiores que vuelven para explicar a los hermanos cuáles son las leyes que rigen en el mundo espiritual y aquellas relaciones del mundo físico y del mundo espiritual, y en qué condiciones pueden entrar en contacto ambas realidades que se corresponden, como digo, a la moneda única de la vida. Por ello quedaría muy bien si entendemos que la mediunidad es como un instrumento. Si está afinado ese instrumento, pues podemos emitir una hermosa música desde que sepamos tocar. Sin embargo, de nada sirve a un músico saber tocar si el instrumento está desafinado o tiene las cuerdas partidas. También del mismo modo sirve de muy poco que el músico tenga un violinista, tenga un Stradivarius, pero le falten conocimientos, no sepa tocar. Por lo tanto, este caso podíamos traspasarlo a la mediunidad. Ambas cosas son necesarias. Un buen instrumento. ¿Y cómo se consigue un buen instrumento? Nada más hay una forma. La reforma moral. El ser cada día un poco mejor que el día anterior a la luz de la ley de Dios. Así nos convertiremos en unos buenos instrumentos mediúnicos. Y aparte de eso, tenemos también que adquirir conocimientos, incluso fuera del ámbito espírita. Son necesarios conocimientos, puesto que cuantos más conocimientos tengamos en nuestros archivos mentales, un mayor elenco dispondrán los hermanos espirituales desencarnados que se comuniquen a través de nosotros para transmitirnos sus enseñanzas. Por lo tanto, moralidad y conocimiento es lo fundamental para el ejercicio de la mediunidad. En el Evangelio según el Espiritismo, queridos hermanos, nos dice que la mediunidad no es una profesión, ni puede tornarse nunca una profesión, puesto que la mediunidad no depende del medium, depende de los espíritus. Si los espíritus no vienen a nosotros, de nada nos sirve ser mediums. Por lo tanto, la mediunidad no puede jamás volverse o tornarse la profesión del medium. El medium tiene que vivir de una profesión que no sea jamás la mediunidad, porque la mediunidad, insistimos, el Evangelio según el Espiritismo así lo manifiesta, no depende del medium, sino de que los espíritus comparezcan a dar las enseñanzas o las comunicaciones a través del medio. Emmanuel, hablando de la mediunidad, la compara con la parábola de los talentos, aquella que Jesús nos contaba hace 2000 años. Y qué mejor comparación, porque la mediunidad, cada uno vamos a hacer de ella, como nos hablaba Jesús en la parábola de los talentos. Unos la van a emplear bien, la van a invertir y presentarán una serie de obras basadas en la caridad y en la ayuda a los hermanos de camino, empleándola como nosotros llamamos la mediunidad constructiva, y otros la van a dejar ahí dormida para que no les cause mucha molestia, para no tener que esforzarse mucho y, como decimos,
siendo un instrumento, va a depender del medium el uso que nosotros le demos. Por lo tanto, la comparación es bien sublime la que hace Emmanuel, teniendo en cuenta que junto con el conocimiento es necesario, es indispensable, diría yo, fundamental, nutrir la mediunidad con el amor fraterno y la caridad para con todos aquellos hermanos de camino, sobre todo con aquellos con los que más diferencias tenemos. La mediunidad la hemos visto a través de todas las culturas. Hemos visto la mediunidad en el hinduismo, a través de los Vedas. Los espíritus de los antepasados acompañaban a los brahmanes. Los faquires, los famosos faquires de Oriente, no es el faquirismo, amados hermanos, no es sino lo que Allan Kardec titula en el libro de los espíritus la emancipación del alma. Es un fenómeno en el cual el alma rodea al cuerpo más o menos desprendida, alcanzando fenómenos de levitación, de estados sonambúlicos, incluso de éxtasis y de insensibilidad al dolor. De modo, forma y razón que en el hinduismo también vemos fenómenos mediúnicos. También la mediunidad la vamos a encontrar en el antiguo Egipto. Los sacerdotes egipcios eran grandes conocedores del fenómeno mediúnico y grandes practicantes. Ocurre que lo tenían como en una esfera restringida a ellos mismos. Esto lo vamos a ver incluso, creo recordar que en el libro del Deuteronomio hablaba de aquella prohibición que había hecho Moisés al pueblo hebreo, de invocar e interrogar a los muertos, no porque esté mal la mediunidad, no porque esté mal el intercambio mediúnico, sino por el empleo que hagamos del mismo. Y el empleo que se hacía de ese intercambio con los muertos en ese momento, debido a una deformación del uso de la mediunidad, era para consultar a los muertos cuestiones puramente materiales. Para eso no es la mediunidad. La mediunidad es para tornar a los hombres y a las mujeres, tornarnos mejor a través del conocimiento de las leyes que funcionan en el mundo espiritual y en el mundo físico, puesto que, como nos dice ese médico espiritual André Ruiz en ese primer libro que dictó a Chico, Nuestro Hogar, las leyes son las mismas en cualquier dimensión, en cualquier plano de la vida. Las leyes son las mismas, lo que cambia es su uso. Por lo tanto, la mediunidad nos va a explicar cómo funciona verdaderamente las leyes del mundo espiritual en relación con el físico, pero no está para atraer hacia nosotros cuestiones que solo importan a la esfera material. Para eso no están los espíritus, evidentemente. También podemos reconocer hechos mediúnicos en la antigua Grecia, en Roma también. Ellos confundían a los espíritus, les denominaban dioses. Había Lares, Manes, Penates, eran dioses que se ocupaban de ayudar a las distintas facetas del ser humano, pero en realidad eran los espíritus, como muy bien sabemos. También eran
muy dados a oír los oráculos y las pitonisas, las sibilas, las sacerdotisas, en fin, en cualquier pueblo que nosotros vayamos vamos a encontrar la mediunidad, porque como decía al principio del programa, la mediunidad es una facultad que Dios concede a los hombres con independencia de su creencia o de su no creencia, ¿de acuerdo? Es una cuestión que no depende de la religión que nosotros profesemos. En el Antiguo Testamento, que es el que más vamos a analizar esta noche, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la mediunidad en el principio de todo como la voz directa que oía, por ejemplo, Abraham, cuando Dios se dirige a él diciéndole que tendrá un hijo, que tendrá un heredero. Y entonces Sara, la mujer de la esposa de Abraham, que no podía tener niños, le dice, puedes tenerlos con mi esclava, con una sirvienta suya, y efectivamente tuvo un hijo, Abraham, que se llamaba Ismael, y era hijo de la esclava de Sara. Pero más adelante vuelve a oír la voz de Dios, la voz directa, en la cual le dicen, además de eso, vas a tener un hijo tú también. A Abraham le parecía increíble cómo él iba a tener un hijo con 90 y tantos años, y su esposa Sara, también ya muy anciana, pues también lo tuvo, y ese hijo se llamó Isaac y dio lugar, como sabemos, Ismael daría lugar luego a la formación de todas las tribus árabes, y Isaac a toda la formación de las distintas sectas o pueblos de Israel. También vamos a encontrar materializaciones, las vamos a encontrar en ese momento en que se materializa un espíritu, por ejemplo, a Jacob. Yo es el que más ahora mismo recuerdo. También Elías en el Antiguo Testamento, gracias a un ángel, a la materialización de un ángel, se pudo alimentar. La tabla de los 10 mandamientos, qué duda cabe que fue una manifestación mediúnica. Unos dicen que fue una materialización en la cual unos espíritus entregaron esas tablas ya escritas a Moisés. Otros hermanos defienden que se trata de la primer psicografía. Bien, como quiera que sea, tanto una materialización cuanto una psicografía son fenómenos mediúnicos igualmente. Si vamos al Antiguo Testamento, en Ezequiel, también vamos a encontrar la levitación, cuando el propio Ezequiel levita. En el monte Sinaí, qué duda cabe que es la voz de los espíritus, y Moisés cree que es el propio Dios, pero Moisés oye la voz de los espíritus, una voz directa, que es distinta de la psicofonía. Sabéis que la psicofonía es hablar los espíritus a través de un medium. En este caso la voz es directa. De ese fenómeno de voz directa también vamos a encontrar en un libro psicografado por Chico, en el cual describe acción y reacción, en el cual describe en el fenómeno de materialización de un espíritu, describe cómo se realiza el fenómeno de la voz directa. Si tenéis ocasión, miradlo, porque es muy interesante. En esta noche no tengo tiempo de hablaros de este fenómeno, pero veis que el mismo fenómeno que se da en el monte Sinaí se dará muchísimos años después en ese relato que se cuenta en el libro Acción y Reacción, que, como digo, dicta André Luiz a Francisco Cándido Xavier. También en la Génesis vemos como Abraham
a través de un sueño, siente un miedo tremendo cuando Dios le muestra que su pueblo va a ser esclavizado, diezmado y va a sufrir mucho durante 400 años, y es a través de un sueño. También Daniel tiene una visión. También en el Antiguo Testamento podemos ver la vivencia del propio profeta Daniel. Observamos también en cualquier parte que abramos por el Antiguo Testamento, observamos siempre lo mismo, los profetas. Amados hermanos, los profetas no son otra cosa que medios. En el Nuevo Testamento, ¿cuáles son los fenómenos que vamos a narrar, que vamos a examinar en esta noche y que corresponden a hechos o fenómenos mediúnicos en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, está lleno de fenómenos mediúnicos. Allan Kardec, en la Génesis, nos lo dice, que los hechos narrados en los evangelios, que se tienen como por milagrosos, en la mayor parte de los casos pertenecen a fenómenos psíquicos, es decir, a facultades tanto mediúnicas como anímicas, porque muchas veces vamos a encontrar los dos fenómenos, el anímico, que son aquellos fenómenos de tipo espírita que son producidos por la propia alma del medium, que son examinados por Allan Kardec en el libro de los espíritus, en ese apartado que dice la emancipación del alma. Habla del sonambulismo, del éxtasis, de la doble vista, de la catalepsia, del sonambulismo, etcétera, etcétera. Esos no son fenómenos mediúnicos, si bien pueden darse también como fenómenos mediúnicos, en este caso corresponden a la propia emancipación del alma. Pues bien, la mayor parte de los fenómenos que vamos a ver en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, pero en este caso vamos a examinar los del Nuevo Testamento, se corresponden con facultades medianímicas y facultades anímicas de la propia alma del ser, que es el instrumento en ese momento de esos fenómenos. Los sueños el Nuevo Testamento ya empieza con un fenómeno anímico. Los sueños es una emancipación del alma, tal vez la más ligera. Lo estudia, como digo, Allan Kardec en el libro de los espíritus, los sueños, como una emancipación del alma. José, el padre del Maestro Jesús, el padre carnal del Maestro Jesús, porque ya sabemos que el Padre, nuestro verdadero Padre, no solo de Jesús, sino de todos nosotros, es Dios nuestro Padre, pero el Padre carnal del Maestro Jesús fue advertido a través de un sueño. Un ángel se le aparece en un sueño y le dice que huya para Egipto con el niño a fin de evitar su muerte. Esto creo recordar que lo reflejaba Mateo. También en el Nuevo Testamento vamos a ver un fenómeno de doble vista. La doble vista no es una facultad mediúnica, es una facultad anímica, es de la propia alma. Es el alma que, desprendida de la propia persona, ve, oye y es capaz de desplazarse a otro lugar, a otra realidad, y controlando tanto el mundo en el que se encuentra como ese otro lugar al que se desplaza. Es un pequeño fenómeno de trance. Digo pequeño fenómeno no porque sea sencillo, la doble vista es un extraordinario fenómeno, sino porque ahí el trance es muy leve. El alma está en trance, pero
muy leve, no es un trance profundo como el éxtasis. Y aparece en el Nuevo Testamento un fenómeno que cuando le dice Simón que han trabajado toda la noche y que no han podido pescar nada, se lo dice al Maestro Jesús. Entonces le dice el Maestro Jesús, dice, lanza las redes ahí en ese lugar. Y efectivamente, después de haber lanzado las redes, cogieron una gran cantidad de peces. Es un fenómeno de doble vista. El Maestro Jesús, lógicamente, siendo un espíritu puro, tiene todas las facultades anímicas de su propia alma en un grado que a nosotros nos es muy difícil de imaginar. Él precisamente sabía que en ese lugar fue capaz de ver en ese lugar concreto que les mandó arrojar las redes, que ahí habría peces y que los podrían coger. Ahí tenemos un fenómeno, como digo, de doble vista. También vamos a asistir a los fenómenos de curas. Jesús, sobre todo, ayudó a los oprimidos, a los enfermos, a los desvalidos, a aquellas criaturas que eran poseídas, entre comillas. Sabemos que nosotros hoy, que en verdad la posesión tal y cual la entendemos no existe, porque no es posible, pero sí existe la influencia de espíritus que están errados temporalmente, que espíritus ignorantes que nos pueden causar mucho mal. Y él curó a las multitudes que la seguían, y nada más ponía dos condiciones. Vamos a recordarlas. Dice, ¿quieres curar? Pues entonces vas a curarte. Y una vez que curaba al enfermo, le decía, vete y no peques más, y presenta también la ofrenda a los apóstoles, o sea, a los sacerdotes, perdón. O sea que esas tres condiciones eran las que ponía Jesús: la voluntad de la persona de querer ser curada, la necesidad de que, siendo la enfermedad el resultado de la práctica de un mal moral, no volviese a pecar, y por último, que depositase la ofrenda a los sacerdotes para que sirviese de testimonio. Lo vamos a encontrar muchas veces en los escritos de los evangelistas, pero sobre todo de Mateo. También curas y desobsesiones, como la de aquel joven que había un espíritu que primero lo arrojaba en el agua y luego en el fuego. También vamos a encontrar, nos lo describe Mateos, y no solo Mateos, Lucas también nos habla de esos fenómenos de curación, en la cual el Maestro Jesús ordenaba a los demonios, entendiendo por tal espíritus errados, salir, y reprendiéndolos, adoctrinándolos, porque eso es una adoctrinación, lo que hacía Jesús con los espíritus errados, con esos que la Biblia, el Nuevo Testamento, llama demonios, que no son otros que los hermanos nuestros errados, hijos también de Dios y hermanos nuestros, pero errados temporalmente, como sabemos. Pues él los adoctrinaba, y con su autoridad moral, porque estamos hablando de un espíritu puro, pues esos espíritus abandonaban la práctica del mal y dejaban libre a la persona. Vamos a encontrar en Lucas muchos relatos sobre este asunto. También vamos a ver un fenómeno de levitación. Cuando Mateo nos relata a Jesús caminando sobre las aguas, y en cualquier parte, como digo, del Nuevo Testamento que abramos, vamos a encontrar siempre detrás
fenómenos mediúmnicos. Yo quisiera hacer un hincapié muy grande en un versículo que escribió el evangelista Mateo. Yo lo he tomado, amados hermanos, lo he tomado de la Biblia católica, porque es la que tengo a mano. Jesús, en Mateo, versículo 10, nos relata que Jesús convocaba a los apóstoles a curar enfermos, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos. O sea, eso es desobsesión, lo que nosotros llamamos en los centros espíritas desobsesión, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad o toda dolencia. Los nombres de los apóstoles aparecen ahí en ese versículo: Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Zebedeo y Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano y sobre todo Tadeo, Simón y Judas Iscariote. A los 12 envió Jesús y les dijo que por el camino de gentiles no fuesen y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Qué les estaba diciendo? Los estaba invitando no solo a que no pisasen la ciudad de los samaritanos y que no fuesen por los caminos de los gentiles, los estaba invitando a una reforma interior importante. Les dice que los envía por las ovejas descarriadas de la casa de Israel. ¿Por qué? Amados hermanos, los israelitas, no creáis que los envía por los israelitas porque sea el pueblo elegido de Dios, sino porque los israelitas, como eran monoteístas, ya estaban más preparados que el resto de los pueblos gentiles, que todavía eran politeístas, para aceptar las enseñanzas de Jesús. Por eso los envía a por las ovejas descarriadas de Israel y les invita a los 12 a predicar el reino de los cielos. Les dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios y dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Qué cosa más bonita y más importante. Fijaros, nos está diciendo el Maestro Jesús cómo nosotros debemos practicar la mediunidad de modo gratuito, porque la mediunidad es una facultad que da Dios a la criatura humana. No es un arte, no es una ciencia, no es algo que hayamos aprendido, es algo con lo que nacen todos los seres humanos. Por lo tanto, Dios nos lo ha dado gratis y nosotros, lo que quiera que hagamos con esa mediunidad, el bien que hagamos, debemos hacerlo también gratis, del mismo modo que Dios nos la entregó, en las mismas condiciones. También Jesús les habla a los apóstoles de la importancia de que esa mediunidad sea ejercida fuera de los cánones del materialismo. Les dice que no lleven oro, ni plata, ni cobre en sus bolsas, ni alforja, ni ropas de vestir, ni bordón. El bordón es un instrumento que tañía para anunciarse que se iban, porque no es necesario. Los obreros, decía Jesús, son dignos del alimento. Ellos, ¿qué quería decir con esto? Que trabajasen en sus profesiones. Sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles, sabemos que los apóstoles cada uno trabajaba en sus profesiones, en ningún momento abandonan sus profesiones, trabajan y
el tiempo que les resta de sus trabajos, entonces es que se dedican a predicar el reino de los cielos tal y como Jesús nos invita. También me acuerdo de otra gran recomendación que Jesús hace a los apóstoles, y es que en las ciudades en las que vayan, les dice más o menos, tampoco recuerdo las palabras exactas, les dice que se fijen quién sea honrado y digno, y que se queden en ese hogar de esa persona, de ese hermano honrado y digno, hasta que se vayan de esa ciudad. Y al entrar en la casa, que den la paz y las gracias y que bendigan esa casa. Y si no fuesen acogidos dentro de esa casa, y si en esa casa no los quisiesen, entonces esa paz y esas bendiciones volverá con ellos. Incluso les recomienda sacudirse el polvo de los pies de esas ciudades en que los apóstoles sean rechazados o reprobados. En verdad, Jesús utiliza un lenguaje tremendo cuando les dice que los envía como ovejas en medio de los lobos, y recomienda, esa es una recomendación ya para cualquier tiempo, para todos aquellos que queramos servir, que queramos predicar el reino de los cielos. Esa es la recomendación que sirve para el apóstol, no para los sacerdotes. Los sacerdotes, como sabemos, es otra cosa. Para los apóstoles que predican el reino de los cielos en cualquier lugar. Siempre nos enviará como ovejas en medio de lobos, y en nuestros oídos tienen que sonar siempre esas palabras del Maestro, en las cuales dice que nos recomienda ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Fijaros qué recomendaciones más bonitas para el apóstol del Señor en cualquier época, para el profeta, valga decir para el medium, en cualquier época, y para aquellos que no sean mediums, porque el hecho de no tener una mediunidad no implica en absoluto que no se pueda predicar el reino de los cielos, sobre todo y ante todo con el ejemplo. Por lo tanto, ahí tenemos en esos versículos del hermano Mateo, tenemos las claves de la mediunidad. Como veis, el Evangelio antiguo y el moderno están llenos no solo de hechos mediúnicos, sino de propias recomendaciones del Maestro Jesús en cuanto a la mediunidad. Nada más por hoy, puesto que habría muchísimos más ejemplos de cómo la mediunidad la vamos a encontrar en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero hay una recomendación más que se me vino ahora a la memoria, y que el Jesús, el Maestro, nos recomienda, y es que cuando nos dice que el que ama más a padre, madre, que a él, o al hijo, más que a él, no es digno de él. Y aquella otra recomendación que dice que el que encuentre su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa suya la ganará. Es decir,
Fijaros qué recomendaciones tan tremendas nos da para los apóstoles en cualquier época de la humanidad. Esto da igual. Entonces, las recomendaciones del Maestro Jesús son bien claras en ese pasaje. El día de Pentecostés, ese famoso día en que distribuyó el Espíritu Santo, valga decir, la mediunidad, esas lenguas de fuego, por todos esos hermanos que estaban allí ese día. Algo que aparece en el libro La Buena Nueva, psicografado también por nuestro hermano y querido medium hoy en el mundo espiritual, Chico. Aparece relatado como los 500 de Galilea. Por cierto, hay un artículo en nuestra web de Sevilla, espiritasevilla.es.com, en el cual precisamente yo hablo de ese pasaje de La Buena Nueva, psicografada por Chico, y uno de los capítulos, hacia el final ya del libro La Buena Nueva, nos habla de esos 500 de Galilea, que son los que reencarnan en cualquier época de la humanidad como misioneros, como guías del resto de las criaturas humanas, que somos tan imperfectas, tan erradas, y que son como luces en cualquier generación de la humanidad, que guían al resto de nosotros, espíritus reencarnados, que nos caracterizamos más por nuestras inferioridades que por nuestra elevación moral. Dice que nos relata que en ese libro de los Hechos de los Apóstoles aparece cuando llegó ese día que estaban todos reunidos y apareció un fuerte vendaval y aparecen como unas lenguas de fuego que se posaban sobre todos los asistentes, y entonces todos empezaron a hablar lenguas extrañas. Pero la cuestión es que, fijaros, cada uno oía esos mensajes en la lengua que él conocía. Amados hermanos, eso en la codificación espírita practicada por Allan Kardec y codificada por Allan Kardec, aparece como xenoglosía, es decir, la facultad de hablar en lenguas que son desconocidas para el espíritu, aunque luego vamos a encontrar más adelante en libros que dictó sobre todo Emmanuel, André Luiz y a Francisco Cándido Xavier, vamos a encontrar que precisa el medium que haya en sus archivos ancestrales de otras vidas precisamente esa lengua en alguna de sus vidas, si no la xenoglosia no podría desarrollarse. Es decir, si no tenemos conocimientos, lo que decía al principio del programa, no pueden los hermanos espirituales practicar ninguna cuestión ni ningún fenómeno mediúnico a través de unas enseñanzas que no están todavía en nosotros, puesto que el espíritu que se comunica, amados hermanos, tiene que servirse del material mental, por así decirlo, del medium. Por eso es tan importante los conocimientos, y por eso a veces los espíritus elevados, por esta razón, se pueden valer incluso de un instrumento imperfecto moralmente para dar un mensaje que requiera conocimientos técnicos que sí tiene en los archivos mentales ese medium, aunque no sea muy perfecto en cuanto a lo moral. Del mismo modo también se puede dar a la inversa, y es que en esta vida puede no tener conocimientos técnicos o científicos, pero sí los haya tenido en otras. En fin, ya hablaremos de todas estas cuestiones en otros programas más adelante. Esta noche
quede la cuestión que ese ser que algunos de nuestros hermanos de otras religiones denominan Espíritu Santo, en verdad nosotros, los espíritas, a través de lo que nos han dicho los hermanos superiores desencarnados, los espíritus superiores, entendemos que es justamente y precisamente la mediunidad. Esto sobre todo lo vais a encontrar si analizáis los Hechos de los Apóstoles. Claro, el propio Apocalipsis, dictado por, escrito por Juan el Evangelista, amados hermanos, no es otra cosa más que un fenómeno de doble vista, en el cual al evangelista le van pasando una serie de imágenes e incluso de seres que se materializan ante él para relatarle eso que todos conocemos como el Apocalipsis de Juan. Es decir, los Hechos de los Apóstoles, los Evangelios, el Nuevo Testamento, son, amados hermanos, ni más ni menos que un conjunto de manifestaciones de tipo mediúnico. Claro que no debemos olvidar que, como decía al inicio del programa, Jesús es un espíritu puro y es nuestro ejemplo de medium maravilloso, de mediunidad constructiva con la cual ayudaba a sus hermanos sufrientes en el camino. Del mismo modo, con las salvedades oportunas, entendamos, tenemos que hacer los mediums en el momento presente. Claro que no pretendemos emular, los mediums espíritas no podemos pretender emular al Maestro Jesús, pero cuidado, sí es nuestro modelo y nuestro guía. Por lo tanto, es nuestra obligación ejercer la mediunidad constructiva del modo que Jesús la ejerció y la entendió. También los pasajes de Saulo de Tarso, del convertido de Damasco, están llenos de referencias a la mediunidad. Pero al convertido de Damasco queremos dedicar otro programa más adelante, porque para mí es una de las figuras más importantes. Saulo de Tarso es una de las figuras más importantes de la cristiandad, y creo que tanto él como otro menos conocido y que también tuvo mucho que ver con él, que fue Esteban, que era otro de los, por así decirlo, de los cristianos que moraban junto con Simón en la casa del camino, ese hogar donde se reunieron los apóstoles después que Jesús volvió para el mundo espiritual. A ellos dedicaremos otro programa que ya anunciaremos debidamente, puesto que, como os indico, para mí es una figura de la que me encanta hablar, comentar sus cartas, sus epístolas, porque son auténticos códigos de moral, pero de una moralidad profundísima, en la cual yo siempre recuerdo un pasaje que no quiero que nuestros hermanos los católicos me lo tomen como una anatematización, de verdad que no lo es. Quienes me conocen saben que yo respeto profundamente cualquier creencia y religión, y sobre todo la católica, que fue mía un día, y yo entre los católicos está la que yo considero mi segunda madre, y es una monja católica. Por lo tanto, lo que voy a decir no me lo tomen a mal, pero
A mí me encanta el pasaje en el que Saulo de Tarso explica que Juan bautizaba como señal de arrepentimiento y pedía que el pueblo creyese en aquel que era Jesús, que ninguna señal dejaba más que la propia vida, el propio ejemplo de las personas y el propio ejemplo que él nos dejó. Muchos misioneros ha habido a lo largo de la historia humana, que duda cabe, que vinieron a preparar los caminos de Jesús, que duda cabe, nadie lo pone en duda. Pero alguien que dejase un ejemplo vivo de lo que predicaba, creo que solo tenemos una figura, y esa figura es el Maestro Jesús. Por eso Juan bautizaba con agua, porque el agua ninguna señal dejaba. Sabéis que había mucha lucha entre los judíos con la circuncisión y el bautismo de los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano no necesita ninguna señal. La propia señal es su ejemplo, su caminar recto hacia Dios. Por eso Juan bautizaba con agua, como una oposición al bautismo, entre comillas, judaico, que era la circuncisión, que sí dejaba señal, y sin embargo se quedaba en ese acto externo. Luego el judaísmo se había quedado caduco en el sentido de que se centraba nada más en los ritos externos, en las cuestiones externas, sin que su corazón cambiase, fuese mejor cada día. Por eso Jesús tuvo para el pueblo judío unas palabras muy duras cuando se refería a ellos como sepulcros blanqueados, es decir, muy blancos por fuera y llenos de podredumbre por dentro. Ahí también nos habla de la importancia de la reforma moral. Nada más, como digo, mis queridos hermanos, hasta el próximo viernes, en que hablaremos de otra cuestión interesante que ya anunciaremos convenientemente. Os deseo una semana llena de aprendizajes, como siempre, en la que seamos capaces de cultivar la paz y la serenidad en nuestro corazón como medio de que todos aquellos que están a nuestro lado se beneficien de esa paz y de esa serenidad que nuestro corazón emana hacia nuestros hermanos de camino, muchas veces que caen en la desesperación y en el desequilibrio. Nada más. Hasta el próximo viernes. Porque como antes era los sábados, siempre se me va el sábado. Es el viernes. Hasta el próximo viernes.